Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Escorza Rodríguez. Soy historiador e investigador de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de Palabra de nuestros autores que es compartido dentro del programa Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles el libro titulado Casasola, otro rostro, que es una coedición del propio INA con Vestalia Ediciones y que fue editado en medio de esta contingencia mundial que a todos nos ha afectado y que nos hace repensar en nuevas formas de trabajo, de comunicación y en general en nuevas maneras de cómo nos organizamos como sociedad. Hay que mencionar que el colofón de este volumen señala que se terminó de imprimir en agosto de este año 2020, por lo cual todo esto constituyó un gran desafío y a la vez una satisfacción para el INA y para Vestalia Ediciones haber dado a la luz este ejemplar. Vestalia es una editorial dedicada a la difusión de libros de investigación e historia de la fotografía y en esta ocasión el libro se presenta en su colección Lucerna, que ahora une esfuerzos con el INA para la realización de esta obra. Quisiera presentarles brevemente a grandes rasgos de qué consta el libro. Es una selección de 49 fotografías, todas ellas obtenidas del Fondo Colección Archivo Casasola, que se encuentra resguardado en la Fototeca Nacional de Lina, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. El archivo Casasola es muy conocido ya que desde la década de 1920 sus imágenes han sido vistas por millones de ojos. Muchas de las fotografías de la revolución que han circulado en libros, en revistas, en carteles, etcétera, provienen precisamente de este acervo fotográfico. Y seguramente muchos de ustedes han visto y contemplado con mucho detalle fotografías, por ejemplo, de Francisco Villa en la silla de presidencial, acompañado por Emiliano Zapata y otros personajes, o del mismo Emiliano Zapata en sus distintas facetas, o a lo mejor de los zapatistas en la barra del Sambors o de algún otro restaurante, o retratos de Venustiano Carranza, de Francisco I. Madero, o incluso de los villanos de la historia, como puede ser Porfirio Díaz, presidente contra el cual se inició la revolución, por cierto, o de Victoriano Huerta, entre muchos otros. Recordamos, por ejemplo, las fotos de las Adelitas revolucionarias, de soldaderas, de trenes, tropas federales y demás. Bueno, hay que decir que los negativos de todas estas imágenes se encuentran en la Fototeca Nacional de Lina y hay que recalcar que el libro que hoy presentamos no muestra las clásicas fotos de Casasola tan conocidas. Precisamente por eso el título de esta publicación, Casasola, otro rostro, que alude a otras imágenes que también se encuentran en el archivo Casasola, pero que no necesariamente tienen que ver con el proceso político de la Revolución Mexicana. En el libro se presentan imágenes de la vida cotidiana, retratos de conjunto, individuales y en general imágenes poco vistas de entre las décadas 1910 al 1940. Todas estas fotografías van precedidas por un breve ensayo de un servidor que les otorgan contexto. El volumen en cuestión, en este volumen podemos ver retratos de,
por ejemplo, personajes de la década de 1920, de actrices como Delia Magaña o Emma Duval, o imágenes de los periodistas como Rafael Sosa o Carmen Madrigal, así como personajes anónimos cuyo nombre ha quedado en el olvido o en el anonimato, como pueden ser, por ejemplo, las obreras en una fábrica, los transeúntes en las calles de la Ciudad de México, o artistas del Bataclan, tras bambalinas, entre muchos otros temas visuales. Ahora quisiera compartirles a quienes nos están viendo por qué resultaría interesante leer este libro. Y cuando menciono la palabra leer, no solo me refiero al texto, a las letras, sino también a las imágenes, a las fotografías que contiene. Muchas veces estamos o hemos estado acostumbrados a ver fotografías solo como complemento o como ornamento de un texto, pero sabemos que cada imagen también tiene sus preguntas y sus conjeturas. La invitación entonces es para que usted lea también estas imágenes y exhortarles a adentrarse en este libro principalmente por tres razones. La primera es que es un libro accesible, editado en formato de bolsillo y es muy manejable. Eso se agradece ya que muchos libros de fotografía o la mayoría tienen un formato a veces inmenso, muy pesado, y en este caso uno puede manipularlo sin mayor esfuerzo. Esa es la primera razón. La segunda es que es un libro que contiene fotografías. En el mundo hipervisual en el que nos movemos, las fotografías en blanco y negro nos remiten a lo nostálgico, a lo antiguo, y en efecto, estas fotos probablemente lo sean, pero más allá de su cronología, las fotos nos dicen algo. En este caso presentamos una muy pequeña muestra de 49 de las más de 350,000 imágenes que conforman el archivo Casasola. Y la particularidad de esta selección es que presenta una serie de retratos cuyo origen es el régimen del fotoperiodismo. Retratos que no son exclusivamente fotos de estudio, como el estudio Casasola, que fue muy popular, sin mayores pretensiones, y al que acudían personas para perpetuar su imagen con una fotografía en ovalito o en tamaño adecuado para meterla en su cartera o algún, en alguna caja. La selección de estas 49 fotografías se realizó con una metodología que podríamos llamarla de embudo. ¿A qué me refiero? Bueno, primero se realizó una selección de 500 o 600 fotografías, después se fueron descartando 100, se fueron descartando más, 200, 100, hasta llegar a las 49 que estamos presentando. Y hay que decir que la edición y puesta en página es de Vesta Mónica Herrerías Cuevas, directora de Vestalia Ediciones. Bien, además de estos retratos de estudio, también el libro incluye retratos realizados en las calles, en los teatros, en las plazas, en casas particulares, ya dijimos, en factorías, en fábricas, y otras imágenes muestran, por ejemplo, retratos colectivos, retratos de conjunto, de niños, de niñas, de artistas, de trabajadores urbanos, y en general es una muestra de una sociedad que transitaba de lo rural a lo urbano, de lo tradicional a lo moderno. También incluimos, por ejemplo, fotografías que podrían ser muy actuales en el sentido de que presentan la miseria o las condiciones de pobreza. Pienso, por ejemplo, en esa foto de un mendigo con muletas en una calle del centro de la Ciudad de México, o en aquella otra que muestra a una mujer descalza
cargando en sus brazos a un bebé y observando el aparador de una tienda en la que vendían cunas y artículos para bebés precisamente. Son imágenes muy poderosas que muestran o nos dan una idea de los problemas ancestrales que todavía hoy no alcanzamos a resolver como sociedad. Y finalmente, la tercera razón por la que a la que usted podría interesarle este libro es que algunas de estas imágenes no son convencionales del régimen fotográfico tradicional. ¿A qué me refiero? A que incluimos fotografías que, por ejemplo, para la historia del arte o para la fotografía ortodoxa no tienen un gran interés, ya que son fotografías de las llamadas vernáculas. Algunas quizá con deficiente composición, con defectos de luz, pero que se han conservado en el archivo y han estado al margen de lo que es considerado como arte. Por ejemplo, una fotografía que muestra a una artista semidesnuda, quizá de algún espectáculo nocturno, pero que en el negativo tiene una evidente entrada de luz. O aquella otra en la que el presidente en 1910, Porfirio Díaz, está en una ceremonia de las fiestas del centenario, en donde va caminando con su comitiva y en el momento en que el fotógrafo oprime el obturador se atraviesa un perro. Obviamente estas fotografías serían fallidas o no aptas para su publicación, pero el fotógrafo Agustín Casasola las conservó en su archivo y estos errores o defectos ya son parte del medio fotográfico. O como aquella otra fotografía de unos cocineros que también se incluye aquí, de un restaurante en la Ciudad de México, cuyo negativo ya está perdiendo la emulsión. En todos estos casos la imagen no se ha retocado y se prefirió dejarla así, con estos defectos, porque se quiere dar a conocer la fotografía de archivo y su importancia para la historia del medio. Sabemos que todo archivo fotográfico constituye por sí mismo un orbe, un universo, que no por conocido resulta menos sorprendente. Al contemplar estas fotografías no hay duda de que el archivo tiene esa extraña capacidad para reinventarse y de sobreponerse a la saturación de una imagen manida. Se puede entablar una conversación con cada imagen dependiendo de la intención de quien la observa hoy desde nuestros ojos del siglo XXI. Y en este sentido hay que decir que toda fotografía de archivo es histórica y en consecuencia es también parte constitutiva de un presente. Sí, aunque nos cueste trabajo creerlo, las imágenes que vemos en este libro como imágenes antiguas son actuales porque nuevos ojos las miran. Es decir, las miramos desde nuestro presente y eso les dota de una historicidad. Quisiera concluir esta participación con reiterarles la invitación a que adquieran esta obra muy reciente y que después de leer la introducción en el sentido del texto, las letras, pasen a leer las fotografías contenidas en sus imágenes y así hagan suya la frase que los libros de Vestalia Ediciones, en esta ocasión en conjunto con el INA, incluyen en su tercera de forros y que a la letra dice: aquí el libro cierra los ojos y usted los tiene que abrir. Muchas gracias por su atención. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.